Bienvenidos a Apotegmas una vez más. Hoy vamos a desentrañar las ideas de Adam Smith y Karl Marx, dos pilares del pensamiento económico que han dado forma al mundo moderno. Pero, ¿y si sus teorías y sus versiones actuales no son solo sistemas económicos, sino herramientas para perpetuar miedo, trauma y control? En este vídeo expondré cómo el capitalismo, el marxismo, alimentan una rueda de esclavitud, como yo lo he llamado, y cómo fenómenos como la deuda, la crisis y las pandemias son mecanismos deliberados para dominar a las masas. Esto ya lo sabíamos, pero bueno, yo os lo voy a explicar el mecanismo. Más importante aún, propondré una alternativa, una economía simbiótica, con la naturaleza, claro, que elimina estas cadenas. Quédate hasta el final, porque te interesa. Empezamos. Adam Smith, a menudo llamado el padre del capitalismo, no fue el primer economista. Esa es la primera mentira. Figuras como Ibn Khaldun, de quien tenéis un vídeo en el canal, o Antonio Serra ya exploraban la economía antes. Sin embargo, su obra de 1776, La riqueza de las naciones, resonó en el siglo XVIII. Un tiempo de monopolios estatales y élites privilegiadas, muy parecido a lo que tenemos hoy. Smith abogó por menos Estado, más libertad económica, un mensaje que caló hondo en una sociedad que anhelaba prosperar. En Teoría de los sentimientos morales de 1759, Smith veía el ser humano como egoísta, pero empático, guiado por un observador imparcial. En La riqueza de las naciones, este matiz se desvanece. El egoísmo individual, como el del carnicero que busca su beneficio, genera un bien común vía la mano invisible. Pero esta idea tiene grietas muy profundas. Smith revolucionó con la división del trabajo, ilustrada por una fábrica de alfileres, ejemplo que sacó de la Enciclopedia Francesa, un equipo especializado que produce miles de alfileres, mientras un solo trabajador hace unos pocos. Esto lleva a la especialización. Regiones producen bienes específicos intercambiándolos en mercados amplios por bajos costes de transporte, como el marítimo. Sin embargo, esta cadena falla. Y falla mucho. La hiperespecialización crea dependencia y desigualdad. España, por ejemplo, depende del turismo. Tenemos un 12,9% del PIB en 2024 en este sector. La pandemia de 2020 redujo su PIB turístico un 44% y la baja inversión en I+D sería el 1,4% del PIB versus el 3% que tiene Alemania, agrava la precariedad y la fuga de cerebros. Otros casos son Brasil con la soja o Japón con la electrónica, y también Argentina e Irlanda con la carne han visto los efectos de esta hiperespecialización. Esto confirma los riesgos de esta fragilidad. Smith también ignora la escasez y la utilidad subjetiva en su teoría del valor, que puede ser lo peor que hay en el libro, basada en el esfuerzo del trabajo. Su distinción entre trabajo productivo, bienes materiales, e improductivo, servicios y arte y otras cosas, devalúa actividades esenciales y justifica una jerarquía que perpetúa la explotación. Esto es importante, que perpetúa la explotación. Su visión calvinista, porque él era calvinista, y ya sabemos lo que hicieron los calvinistas, por ejemplo, en Salem. Pero bueno, su visión calvinista del ahorro ignora la inflación y el riesgo futuro, realidades evidentes tras el abandono del patrón oro en 1971, que disparó la deuda pública y empobreció las masas. Karl Marx, en El Capital, en 1867, critica a Smith desde su propia base.
reconoce su avance en la teoría del valor trabajo que le encantaba, pero señala las contradicciones del capitalismo. Para Marx, el capitalista se apropia de la plusvalía, el valor generado por el trabajador. Su solución: el proletario debe controlar colectivamente los medios de producción. Marx ve las desigualdades que Smith idealiza, pero su propuesta es utópica. No explica cómo evitar los problemas prácticos de un sistema sin capitalistas. La hambruna soviética de 1921 a 1922 y financiada por Inglaterra y Estados Unidos, o los casos de Venezuela y Corea del Norte, muestran que el control estatal no libera, sino que sustituye un amo por otro. Como dice Marx, la acumulación de riqueza en un polo es acumulación de miseria en el otro, pero su estado controlador perpetúa la misma esclavitud que critica, reprimiendo la diversidad humana bajo igualitarismo forzado. Aquí llegamos al corazón del problema. El capitalismo de Smith y el marxismo de Marx no son solo teorías económicas, son herramientas de miedo, trauma y control, perfeccionadas tras la Segunda Guerra Mundial. Ambos sistemas convierten al ser humano en un engranaje de producción alienado de la naturaleza, atrapado en una rueda de esclavitud. Desde 1945, el capitalismo y el marxismo, con sus variantes modernas, anarcocapitalismo, socialismo del siglo XXI, progresismo, todas estas cosas que hay, han sido usadas para mantener las masas bajo control. El abandono del patrón oro en 1971 marcó un punto de inflexión. El dinero fiduciario, sin respaldo físico, permitió deudas astronómicas. Veamos algunos datos. Estados Unidos debe 124% de su PIB en 2024. Japón el 254,6%. Esta deuda devalúa ahorros, empobrece a la población y genera miedos al futuro incierto. Las crisis económicas como las del 2008 y las pandemias como la de 2020 no son solo eventos fortuitos. ¿Lo son o no lo son? Lo que sí son es herramientas de trauma económico. Crean inseguridad, justifican controles estatales y corporativos y refuerzan la dependencia de un sistema que promete soluciones pero entrega cadenas. Tenemos la pandemia de 2020. El colapso económico global con caídas del PIB como el 44% en el turismo español no solo devastó vidas, consolidó el poder de las élites que controlan la tecnología y la narrativa. Y esto es importante. Internet y la inteligencia artificial, la IA, de lo que tenéis también una serie en el canal, potencialmente liberadoras, porque lo son monopolizadas por corporaciones y estados, usadas para censura y vigilancia. Las monedas digitales emergentes, promovidas como el progreso, permiten rastrear cada transacción, eliminando la privacidad. Este control se extiende al medio ambiente. En Jaén, en España, los olivares son reemplazados por placas solares contaminantes, mientras en Valencia el derribo de presas con fines ecológicos provoca tragedias. Esto no son errores, son estrategias para despojar a las comunidades y a los países luego en general de sus recursos naturales, perpetuando la rueda de esclavitud. Smith y Marx son igual de culpables. Smith glorifica la competencia destructiva donde el egoísmo del carnicero o del empresario, nos lleva al bien común. No nos lleva al bien común, sino a leyes que favorecen a los poderosos. Y esto es algo que él observó, que él mismo decía que los empresarios tendían a influir en la política para que hicieran leyes que les favorecieran. Esto él ya lo vio y no lo corrigió. Marx, con su Estado controlador, elimina la competencia solo para imponer una élite burocrática. Está implícito tanto en el Capital como en el mismo manifiesto comunista, cuando distribuye que los proletarios son proletarios siempre y el comunista es el que manda. Ejemplos históricos como la gran hambruna irlandesa de 1845 a 1852 muestran las consecuencias. La imposición de la patata como monocultivo,
impulsada por terratenientes ingleses, que eran los dueños de la tierra, porque se habían hecho un repartijo tras la Gloriosa, que fue un asesinato tremendo, a manos de Cromwell o dirigida por Cromwell, dejó a Irlanda vulnerable, causando millones de muertes. Esto no fue natural, fue una explotación antinatural de la tierra y de las personas. Ya puedes descargar mis relatos y tratados de magia en Ko-fi desde solo 2 euros. Sígueme en redes, suscríbete y deja tu like si te interesa lo que no se suele contar. No olvides pasar por mi canal secundario donde podrás encontrar mi música propia y versiones. Muchas gracias por el apoyo. Mi propuesta es salir de la rueda de esclavitud mediante una economía simbiótica con la naturaleza. En lugar de explotar el planeta de forma antinatural, debemos adaptarnos al medio que nos rodea, al ambiente cercano, como lo hace la naturaleza misma. Esto significa sistemas locales que respeten la diversidad de talentos y necesidades, intercambios basados en el interés común y no en la ganancia. La deuda, la crisis y el miedo desaparecen cuando no dependemos de un dinero fiduciario controlado por élites, sino por recursos compartidos en armonía. ¿En armonía con quién? En armonía con el medio que te rodea cercano. Y esto no es utopía. Comunidades que cultivan sus propios alimentos o usan monedas locales ya lo demuestran. A diferencia del capitalismo y el marxismo, que genera trauma y control, un sistema simbiótico elimina el miedo al empoderar a las personas para vivir en consonancia con su entorno. La naturaleza no compite destructivamente dentro de sí misma, ni centraliza el poder. Opera por cooperación y adaptación. Nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. Es que la historia económica moderna ha estado marcada por una lógica extractivista que convierte lo natural en mercancía y lo foráneo en lujo, desmantelando ecosistemas y culturas locales en nombre del beneficio. Beneficio para unos pocos, claro. Cuando se trasplanta un cultivo, una costumbre o un recurso, como ocurrió con la patata en Irlanda o el tabaco en Europa, fuera de su contexto natural y cultural se genera una fractura. Se aliena el ser humano en su entorno y se crean sistemas de dependencia artificial. Este patrón no es accidental, sino parte de una mentalidad instrumental que ve la naturaleza como objeto manipulable para enriquecer a una élite, una especie de utilitarismo al fin de cuentas, una rama del mismo, algo que ni el capitalismo ni el marxismo han sabido resolver. De hecho, ambos sistemas perpetúan este principio, uno desde la propiedad privada y el otro desde la planificación estatal. En ambos casos se impone una lógica que ignora que la naturaleza no funciona por acumulación ni control, sino por adaptación, equilibrio y necesidad, como bien supo ver Spinoza y le costó estar aislado de la sociedad. Ignorar esto tiene consecuencias, catástrofes naturales, crisis sociales e inequidades heredadas, como las que aún arrastramos desde el esclavismo colonial. Adam Smith y Karl Marx nos dieron marcos económicos, pero también nos atraparon en una rueda de esclavitud alimentada por miedo, trauma y control. Desde la deuda hasta las pandemias, el capitalismo y el marxismo, con sus formas modernas, perpetúan un sistema donde élites deciden nuestro destino. La solución no es elegir entre ellos, sino romper la rueda. Una economía simbiótica en armonía con el medio elimina el trauma económico y restaura nuestra libertad. Si este vídeo te hizo reflexionar, déjame un like, comparte y suscríbete. En los comentarios dime cómo crees que podemos vivir en simbiosis con nuestro entorno. Nos vemos en el próximo vídeo.
Ya puedes descargar mis relatos y tratados de magia en Ko-fi desde solo 2 euros. Sígueme en redes, suscríbete y deja tu like si te interesa lo que no se suele contar. No olvides pasar por mi canal secundario donde podrás encontrar mi música propia y versiones. Muchas gracias por el apoyo. Porque esto lo que yo estoy contando no es una hipiada. La hiper esta es... Joder, man. Eso no.